Así que ha decidido usted modernizarse. Ajá, para limpiar su imagen. Sí que es cierto que tiene usted algunos partidarios en Roma, pero sobre todo tiene gente en contra. Y viene del Senado, que ojo, ojo con el Senado, porque son peligrosos. Sí, ya sé que usted es el gran Julio César, pero los del Senado tienen muy mala leche, ¿eh? Vale, y dígame, ¿en qué había pensado? Ajá, YouTube. Quiere hacerse un canal de YouTube. Vale, pero ¿sabe usted algo de YouTube? Ah, que yo le enseñe. Bueno, yo le enseñaré modestamente, tampoco tengo yo mucho que enseñar. Vale. Necesitamos primero un ordenador, una webcam, pero no sé si tendrá usted conexión de red en la antigua Roma, ¿eh? ¿Que no sabe lo que es una webcam? Ay, lo que me queda por enseñarle, ¿eh? Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que grabar un vídeo en el que tengo que explicar precisamente su historia. Si quiere, con mi aplicación de viajes en el tiempo, viajo a la antigua Roma y vemos cómo podemos cuadrar eso de YouTube, ¿vale? Venga, muy bien, se lo agradezco. Entonces lo apunto en mi libreta. Vale, pues Julio César, encantado de conocerle, ha sido todo un placer. ¿Le acompaño? Sí, por aquí, vale. Por cierto, tenga cuidado con los idus de marzo, ¿eh? ¡Ojo! Bueno, allá usted. ¿Queréis saber quién era este hombre, qué importancia tuvo en la historia de Roma y por qué es un personaje primordial en el paso de la República al Imperio? Vamos a estudiarlo en el último vídeo del curso. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Si recordáis cómo dejamos el vídeo anterior sobre la historia de Roma, veíamos cuál era su evolución política desde la monarquía hasta la república. Y nos quedábamos en la república en el momento más emocionante de su historia. Y es que en el siglo I a.C. nos encontramos con que, primero, Roma es un imperio inmenso que abarca todas las orillas del Mediterráneo y segundo, empieza a tener problemas para su gobernación. Es decir, es un imperio tan grande que a la República, a ese viejo Senado, que nació, como ya sabemos, en el año 509 a.C., va a encontrarse con tremendas dificultades para gobernar un imperio tan extenso. Es en este momento cuando aparecen personajes como Mario, Sila, Pompeyo y el último, Julio César, un personaje fascinante de la historia que no te dejará indiferente. Vamos a estudiar un poco su figura. Julio César nació en el año 100 a.C., es decir, durante toda su vida vivió los años más turbulentos de la República, aquellos que coinciden con el siglo I a.C. Desde muy joven comenzó una meteórica carrera política que le llevó a convertirse primero en pretor en Hispania y luego en cónsul, lo que le puso al mando de varias legiones romanas. Ahí se descubrió realmente el gran talento de Julio César, la guerra. Fue enviado a la Galia y en estas tierras pobladas de feroces galos conquistó un grandísimo territorio enfrentándose a estas tribus. Es célebre, por ejemplo, la batalla de Alesia en el año 52 a.C., aquella en la que pudo hacer preso al líder de los galos que aún se le resistían, Vercingetorix. Ante vosotros, Vercingetorix, hijo de Céltil, jefe de la tribu de Auvernia, comandante de la fortaleza rebelde de Alesia. Alcanzó tanto poder militar que ello hizo tambalear los cimientos de la República, pues los senadores comenzaron a temer por sus aspiraciones de un gobierno totalitario. Este enfrentamiento con el Senado hizo que Julio César tomase una decisión radical en la historia de la antigua Roma, dejar la Galia y volver a Roma con sus legiones. Es célebre el momento en el que Julio César cruza el Rubicón, un pequeño riachuelo camino de Roma, en el que según la tradición dijo estas célebres palabras: Alea jacta es decir, la suerte está echada. ¿Por qué? Porque ya no había vuelta atrás. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¡A Roma! La suerte está echada.
En este momento comienza la guerra civil romana. El gran enemigo de Julio César, Pompeyo, huyó a Hispania, a donde tenía sus legiones. Esta guerra civil tuvo varios escenarios, por ejemplo, Egipto, en donde Julio César mantuvo un breve romance con la faraona Cleopatra, que ya hemos estudiado anteriormente. Una guerra civil que terminará cuando Pompeyo será asesinado por sus propios partidarios, haciendo de Julio César el vencedor de esta cruenta guerra civil. Después de la victoria en las guerras civiles contra Pompeyo en el año 46, Julio César vuelve a Roma como el gran vencedor y se convierte en dictador perpetuo. Julio César tendrá apenas 2 años para llevar a cabo un intenso programa de reformas. Entre estas medidas estará la de, por ejemplo, ayudar a la plebe en estos conflictos que tuvieron contra los patricios. Comenzó la reforma de Roma, por ejemplo, con la construcción de un gran foro. Y llevó a cabo también una reforma muy importante para nuestros días, la reforma del calendario. Estableció el calendario de 365 días al año más un día que cambiaba cada 4 años, que era el día bisiesto, y también estableció la división en 12 meses, añadiendo, por ejemplo, un 6º mes con su nombre, el mes de julio. El mes de agosto, además, estaría consagrado a su sucesor, Augusto. ¿Lo sabías? Pero Julio César apenas pudo llevar a cabo ese intenso programa de reformas que tenía en mente, porque en el año 44, concretamente el 15 de marzo, es decir, en la festividad conocida como los Idus de marzo, fue asesinado por una facción del Senado que se nombraba a sí misma defensora de la República en contra del dictador. Pobre Julio César. Esta facción estaba liderada por un ahijado de Julio César, Bruto, el cual creía que asesinando al tirano acabaría con la tiranía, pero no fue así, porque el hijo adoptivo de Julio César, Octavio, se convirtió en el líder de los partidarios de Julio César y dio comienzo con ello otra cruenta guerra civil. Una guerra civil que le enfrentaría, por ejemplo, a personajes como Marco Antonio, ese primer general romano que, enamorado de Cleopatra, se convirtió prácticamente en un nuevo faraón egipcio. Asimismo, también se enfrentaría a Bruto y a los asesinos de Julio César. Estas guerras civiles, que terminarían en el año 31 a.C., significaron el final de la República definitivamente. Octavio, además, se convertiría en el líder principal de este nuevo régimen que estaba naciendo, es decir, en el emperador, debido a que fue aglutinando una serie de poderes que hasta entonces ningún hombre había tenido en Roma. Por ejemplo, se convirtió en el jefe supremo del ejército, cuyo título Imperator es precisamente el que da nombre al título de emperador. Asimismo, se convirtió en el juez supremo del imperio. Elaboraba leyes y dirigía al Senado. Y también controlaba la vida religiosa como máximo pontífice. Es decir, se convirtió en un gobernador absolutista del Imperio Romano. En el año 27 a.C., el Senado, que realmente dependía de él, le dio el título de Augusto, que significa enviado de los dioses, y de ahí viene el nombre con el que todos lo conocemos, Octavio Augusto. Este título lo convirtió, como decíamos, en el emperador de Roma. Y ello da comienzo a una nueva etapa dentro de la evolución política de Roma, el imperio. Augusto fue el primer y más importante emperador de la historia de Roma, una historia que tendrá grandes personajes como ya veremos a continuación. Su gobierno se caracterizó por lo siguiente: organizó bajo su nombre un poderoso ejército capaz de realizar nuevas conquistas y sobre todo llevar la paz al imperio. Durante el largo periodo de gobierno de Augusto nos encontramos con por primera vez un periodo extenso de paz desde hace siglos. Es la llamada Pax Romana, es decir, aquella paz, el final de las luchas internas que trajo a Augusto y que significó una época de paz y prosperidad en prácticamente todas las fronteras del imperio. Para organizar este amplio territorio, Augusto continuó con la política de organización de provincias. Además, Augusto, para asegurar el poder en estas provincias, mandó que se crearan muchas ciudades en ellas, nuevas ciudades a imitación de Roma. De entre estas nuevas ciudades podemos citar a dos principales en Hispania, por ejemplo, César Augusta, la actual Zaragoza, o Emérita Augusta, la actual Mérida. Todas estas ciudades estaban comunicadas con una extensa red de vías que partían todas desde Roma. Además, para asegurar la fidelidad de todas estas provincias, se llevó a cabo un intenso proceso de romanización, un concepto que ya hemos visto en un vídeo anterior, es decir, llevar la cultura, la arquitectura y el arte romanos a todos los confines del imperio.
Bajo estas bases que sentó Augusto nos encontramos con que el Imperio Romano prosperó y continuó expandiéndose prácticamente hasta finales del siglo II a.C. Tenemos que citar aquí a grandes personajes de la historia del Imperio Romano, como por ejemplo el emperador Trajano, que nació en Hispania y que, bajo su mando, el Imperio Romano alcanzó la mayor extensión de su historia. Pero es ahora cuando tenemos que volver a hablar de una nueva crisis, porque a partir del siglo III vuelve el Imperio Romano a encontrarse con una época de crisis muy importante, debido a la presión que harán en las fronteras, sobre todo del norte, los pueblos germanos, aquellos pueblos llamados por los romanos bárbaros. Algunos de los hitos, es decir, de los hechos más importantes ocurridos en el Imperio Romano durante esta época fueron, por ejemplo, debido a estos problemas a los que se va a enfrentar a comienzos del siglo III, en el año 285 después de Cristo, para mejorar la gobernabilidad del imperio, nos vamos a encontrar por primera vez con una tetrarquía, es decir, con un gobierno de 4 emperadores, que van a dividirse las zonas del imperio en 4. La tetrarquía no durará mucho. Cuando alcanza el poder Constantino nos encontramos con un intento de volver a hacer fuerte el Imperio Romano. Constantino, por ejemplo, funda una ciudad que será importantísima un poco después en el tiempo, la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul. Además, Constantino es importante en el Imperio Romano no por cuestiones políticas, sino por cuestiones religiosas, porque Constantino se convertirá a la religión cristiana, y con ello, en el año 313 después de Cristo, legalizará la religión cristiana en todo el imperio. Debido a la legalización del cristianismo, se extenderá sin precedentes por todas las fronteras del imperio. A finales del siglo IV después de Cristo, es decir, en el año 392, el emperador Teodosio, también cristiano, convertirá al cristianismo en la religión oficial del imperio. Será Teodosio aquel que marcará el destino del Imperio Romano para siempre, porque además en el año 395 después de Cristo dividirá el imperio en 2. Teodosio tendrá 2 hijos y dividirá a cada uno de ellos el imperio. El Imperio Romano de Occidente para su hijo Honorio, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente para su hijo Arcadio, con capital en Constantinopla. La suerte del Imperio Romano, al menos del Occidente, estará echada, porque en esta época vuelven a hacerse muy asiduas las invasiones de pueblos germanos. Es por tanto por lo que en el siglo V después de Cristo, este Imperio Romano de Occidente va a caer ante las invasiones germánicas, un proceso que va a terminar en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador de Roma, con un nombre muy curioso, Rómulo Augustulo, va a perder su poder imperial ante el rey germano Odoacro. ¿Y qué pasa con la otra mitad del imperio? El Imperio Romano de Oriente sí va a poder sobrevivir, y lo hará de una manera además muy esplendorosa, porque se convertirá en el Imperio Bizantino. ¿Cuál fue el legado que nos ha dejado Roma en la actualidad? Es lo último que vamos a estudiar en este tema, pues es muy amplio. De hecho, podemos decir que es la civilización antigua que más ha influido en nosotros. En primer lugar, esa extensa red de ciudades y caminos que serán origen de muchas ciudades y vías de comunicación actuales. Además, también tenemos que agradecerle a los romanos esos monumentos y esas construcciones que tanto han influido en la actualidad. En materia de leyes, el legado de Roma es amplísimo, porque una de las grandes características del Imperio Romano era ese cuerpo de leyes que será la base de nuestro derecho. Y es que hoy en día le debemos a los romanos muchas leyes, la organización de un gobierno extenso que será la base de la organización de los países, la división provincial, la forma de los juicios, el papel de los abogados, etc. En materia religiosa también le debemos mucho a los romanos, y no por esa religión politeísta que tenían, en la que nos encontramos con el dios supremo Júpiter, una adopción del Zeus griego y todo ese panteón de dioses, sino porque cuando a comienzos del siglo I después de Cristo aparece el cristianismo, le debemos al Imperio Romano esa expansión de esta religión mayoritaria en el mundo occidental. Y por último, no podemos terminar sin citar el latín. El latín es, digamos, el mayor legado que nos deja hoy en día Roma, o por lo menos el legado que más nos influye a la hora de comunicarnos, y es que este idioma que estoy utilizando ahora es hijo del latín. Debido al proceso de romanización, los romanos extendieron su idioma a todos los confines de su imperio, y debido a ello nos encontramos con que muchas de las lenguas habladas hoy en día son derivadas del latín. Por ejemplo, el castellano, el catalán, el francés, el italiano o el portugués.
Asimismo, hoy en día seguimos utilizando muchas palabras latinas, así como también los números romanos, no solo para numerar los siglos, sino también, por ejemplo, para las películas. Niños, si no aprendéis los números romanos, jamás sabréis el año del copyright de algunos largometrajes. Y con esto hemos llegado al final de la historia del Imperio Romano. Y con este vídeo ya hemos dado por terminado el temario de primero de ESO. Ahora espero que pases un buen final de curso y sobre todo que pases un buen verano, porque ya está haciendo calor y lo único que apetece ya es meterse en la playa. Yo creo que de hecho, como ya he terminado, de hecho es lo que voy a hacer. Espera un momento que ahora vengo. ¡Hala! Pues ya estoy listo para irme a la playa. Me he puesto el bañador y aquí tengo a mi flotador de la rana Gustavo. Aquí no termina este canal, porque a pesar de que haya terminado el temario, durante el verano os esperan algunas sorpresas. Y además podéis comenzar a avanzar con los vídeos de la Edad Media del próximo curso. Espero que paséis un buen verano y nos vemos en la playa. ¡Adiós! Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta.